Muy buenos días con todos. Mi nombre es Oscar Cárdenas y estamos en la octava sesión de Consultor Junior, del curso de Consultor Junior, en el tema de elaboración de informes y análisis de información. Muy bien. Ya hemos visto cómo buscar información, es decir, las páginas principales. Hemos visto qué medios utilizar. Incluso hemos visto cómo nosotros podemos hacer una planeación del mercado y de un plan de negocio. Entonces, ¿cómo ordenamos esa información ahora, ¿no? ¿Qué es relevante para poder mostrar finalmente como informe final? Bueno, acá vamos a destacar mucho en el tema de los datos. ¿Qué es relevante, qué no es relevante, ¿no? Entonces, por ejemplo, ¿no? En el caso de las tabletas de cacao orgánico, ¿no? ¿Dónde buscar la información? ¿Cómo debo presentarlo? Eso es lo interesante que vamos a ver el día de hoy. Muy bien, sin más preámbulos, vamos a seguir. Entonces, ¿a qué se refiere la elaboración de informes y el análisis de información? En principio, nosotros debemos tener claro qué aspectos básicos marcan el trabajo final para hacerlo, para transmitirlo y mostrarlo, ¿no? Y debemos tener presente en una primera etapa cuál va a ser la estructura del informe. Eso marca el inicio del trabajo, el inicio de cómo vamos a elaborar el informe. Parece redundante, sin embargo, hay que tener claro estos 4 aspectos. Tener claro la estructura del informe, la recolección de los datos que van a sustentar cada parte del informe, cómo se pretende analizar estos datos o la información recolectada y finalmente en qué se concluye, ¿no? ¿Cuál es cuál es el mensaje final acerca de esta recolección de información? Muy bien. Entonces, por ejemplo, ¿no? Vamos a hablar de un plan de negocio, la estructura del plan de negocio que vimos anteriormente, ¿no? La estructura del plan de negocio es, en otras palabras, el índice que va a definir cómo vamos a ordenar la información o los datos recopilados. Por tanto, esta es una forma de orientar la búsqueda de los datos. Por ejemplo, en la primera parte que indica introducción, pues hablaremos de una forma resumida y general acerca del trabajo y el propósito de ese plan de negocio, ¿no? En segundo punto es el análisis del entorno, es decir, tanto micro como macro, ¿no? O sea, tanto en términos de lo que ocurre en el exterior con lo que ocurre dentro de el Perú, visto a través de distintos enfoques, por ejemplo, como indicamos en las clases anteriores, el modelo de competitividad de Porter o las 5 fuerzas de Porter, el análisis PESTEL, ¿no? O sea, qué se está desarrollando en el ambiente a nivel político, económico, social, tecnológico, ¿no? Social, que es muy importante considerarlo tanto en el país de origen como en el país de destino. También hacemos un análisis de mercado. Fíjense que el análisis de mercado es otro contexto, otra orientación de los datos. Para ir armando el plan estratégico, el tema de responsabilidad social, el tema del plan de marketing. Fíjense que todos estos datos de plan estratégico, responsabilidad social,
plan de marketing, el plan de operaciones, el plan de la organización y recursos humanos y el plan de recursos financieros, que son la estructura de ese plan de negocio, o sea, para ser más concreto, se derivan de todo ese análisis, primero del entorno, del mercado, y lógicamente hay datos adicionales, pero seguimos una pauta, seguimos una estructura o un índice predefinido. No vamos a hacer de cualquier forma la organización de la información. Y es por eso que se indica que se debe tener una estructura previa, para que de esa manera nosotros podamos recolectar información y que tenga sentido lo que vamos a buscar, porque imagínense que no tengamos una estructura de información, vamos a buscar cualquier cosa y no es la idea. En este caso, buscaremos acerca de, por ejemplo, qué está sucediendo en Perú a nivel político, económico, social, pero relacionado pues a nuestro producto, ¿no? En este caso el plan de negocio de las barras de chocolate, las tabletas de chocolate, ¿no? Es lo que queremos saber, ¿no? Las tabletas de cacao orgánico, ¿no? Entonces, buscamos información para ello. Pero esta estructura nos va a orientar a buscar información. ¿Pero de qué manera? Pues precisamente, ahora sí vamos a la recolección de datos. La segunda etapa, o el segundo aspecto básico, es la recolección de datos, es decir, de dónde vamos a tomar la información. Y para ello tenemos fuente de información, primaria y secundaria. Dentro de las primarias, pues tenemos las encuestas, los cuestionarios, mecanismos para poder recolectar esta información a través de entrevistas de profundidad, observación, ¿no? Todo eso compete a la fuente primaria. Y dentro de las fuentes secundarias, que para el caso que estamos viendo de la empresa de tabletas de cacao orgánico, tenemos las revistas, el medio de internet y estudios de mercado que se han realizado no solamente en Perú, también se realizan en otros foros equivalentes a CISEX o PROM Perú, que son las cámaras de comercio de Chile, por ejemplo, Cámara de Comercio de Costa Rica, Cámara de Comercio de España, ¿no? Entonces, estas organizaciones también realizan, digamos, estudios de mercado y que nos puede facilitar saber explorar y poder recaudar información o datos para que nosotros podamos estructurarla. Pero recuerden, una cosa es la recolección de datos de nivel primario, que es de primera mano, de una fuente directa. En cambio, la fuente de información secundaria son ya datos procesados y están, digamos, mostrados en otros canales, ¿no? Como indicamos acá, revistas o internet. Entonces, por ejemplo, ¿no? Para el caso de la recolección de datos relacionado a la investigación de mercado, ¿no? De las tabletas de cacao orgánico, se decretó que se va a tener que hacer entrevistas de profundidad mediante cuestionario de preguntas a estas personas. Por ejemplo, ¿no? El señor Eric Aponte es director de la Oficina Comercial de Perú en Miami. Cuenta con más de 4 años supervisando y promoviendo el desarrollo comercial de empresas peruanas en 11 estados de Estados Unidos y el Caribe. Entonces, como nos interesa exportar tabletas de cacao orgánico a Estados Unidos y donde se desarrolla bastante y hay una fuerte presencia hispana, por eso se indicó y se vio importante verlo con el señor Eric Aponte, que es encargado de la Oficina Comercial de Perú en Miami. Y como indica acá, ¿no? Promueve el desarrollo comercial de empresas peruanas en 11 estados de Estados Unidos y el Caribe. Entonces, es una fuente importante, ¿no? De información, saber su apreciación, saber las tendencias,
¿quién mejor que este señor que nos pueda explicar, ¿no? Mediante un cuestionario de preguntas previamente diseñado. También se eligió al señor Pedro Arana, que es un chocolatier reconocido en el ámbito de la gastronomía peruana, que impulsa el cultivo de cacao orgánico en las comunidades agrícolas del Perú como reemplazo al cultivo de coca, ¿no? Entonces, esta persona también sabe, ¿no?, acerca de las tendencias, los mercados, las preferencias de los clientes, no solo los clientes directos, sino también los intermediarios, ¿no?, que buscan, cómo prefieren el empacado, de qué zonas tienen esas preferencias, ¿no? Que es una persona que está directamente ligada precisamente a esta actividad de comercio, ¿no? En nuestro caso, para efectos didácticos, vamos a mencionar por último al señor Giuseppe Casinelli, que es gerente general y socio fundador de la empresa chocolatera Maraná. La empresa ya ha iniciado un plan de internacionalización y apunta a comenzar a distribuir sus productos en Estados Unidos y Europa. Entonces, esta es una empresa peruana que también hace lo mismo que lo que nosotros pretendemos hacer. Entonces, se quedó conveniente hacerle también una entrevista, ¿no?, que nos va a orientar acerca de las preferencias que tiene el cliente norteamericano y europeo, ¿no? Si bien esto puede ser competencia, sin embargo, es grande el mercado norteamericano como para que se sienta intimidado por el ingreso de un nuevo competidor. Y además, bueno, es importante compartir información y hablar con personas que ya tienen experiencia en este rubro, ¿no? Esto es un ejemplo de personas que vamos a hacer entrevistas, que se han hecho entrevistas de profundidad, ¿no?, para las fuentes primarias, ¿no?, que es importante recabar, ya que no está todo dicho en los documentos de información secundaria, que es el siguiente caso, ¿no? Bueno, este es un ejemplo de una encuesta también, ¿no?, que se puede hacer a través de las redes de internet, ¿no? Este es cuando ya tenemos una lista de clientes definidos, ¿no?, directos. También se puede hacer a personas, ¿no?, si no se puede hacer una entrevista de profundidad. Entonces, sin embargo, la fuente secundaria tiene que ver con la recolección de datos, como indicamos, ya sea a través de revistas, link o páginas de internet, incluso, como indica acá, por ejemplo, ¿no?, análisis de mercado del producto, chocolate orgánico gourmet, ¿no?, en el link de Trading Group. También una revista, ¿no?, que está en internet, dice 10 razones de los consumidores de productos orgánicos, ¿no? 10 razones por las cuales compran los consumidores orgánicos, ¿no? Entonces, se indica la fecha y se indica la dirección de la página web. Y acá está para que ustedes también puedan consultarlo sin ningún problema. Y también, por otro lado, es un estudio, ¿no?, de Emmanuel Afuagma, en el año 2010, dice la ciencia y la tecnología del chocolate, ¿no?, en Estados Unidos y el Reino Unido, por parte del Centro de Tecnología y Productos de Nestlé. Esto, como otras fuentes más, también hay, ¿no? Entonces, la recolección de datos son, en este caso de fuente secundaria, es una de las primeras fuentes que nosotros empezamos a recolectar, pero lógicamente orientada, por supuesto, a el propósito del trabajo. En este caso vamos a hacer un plan de negocios que en principio debemos saber cuáles son las preferencias, el volumen que maneja esta industria a nivel mundial, a nivel norteamericano, incluso qué capacidad tiene Perú, ¿no? Entonces, nosotros podemos buscar esta información en internet, ¿correcto? Finalmente, esta información o datos que podamos recopilar, lo tenemos que empezar a ordenar. Pero ¿cómo lo ordenamos? A través de tablas, cuadros estadísticos,
listas y gráficos. Es decir, tiene que haber no solamente la recopilación de la información, y les voy a hacer un ejemplo. Por ejemplo, ¿no? Nosotros queremos saber, esta es la partida arancelaria de las tabletas de chocolate, ¿no? Las tabletas de chocolate de cacao. La 180632. Nosotros podemos buscar en internet, en la página de SUNAT, en detallado por partida, qué volumen se ha despachado, ¿no? Y hacia qué países se ha despachado este producto. Acá indica, por ejemplo, el valor FOB, el peso neto que se ha despachado, y también indica quién es el exportador, la empresa exportadora, el puerto de destino, ¿no? Acá dice el producto específico, una descripción adicional del producto, y finalmente tenemos otros datos, ¿no? De la agencia de aduanas, qué vía, ¿no? Ha utilizado, marítima, terrestre o aérea, y el año, ¿no? Bueno, esta es una columna adicional, pero el año lo podemos ver acá también, ¿no? Donde dice fecha. Acá está la fecha de despacho. 2015, 11 de junio, 2015, primero, el 27 de enero, el 6 de noviembre, y así sucesivamente. Pero esta información, estos datos, mejor dicho, que hemos recopilado de la página web de SUNAT, que lo hemos generado desde esta pantalla, ¿no? De consulta por partida, nos viene, digamos, en un formato determinado. Entonces nosotros tenemos que empezar a clasificar la información, a ordenarla. Y lo hacemos utilizando, por ejemplo, tablas dinámicas, ¿no? Empezamos a ordenar la información, donde se consigna, por ejemplo, ¿no? Mediante tablas dinámicas, mostramos hacia qué países se han despachado. Acá indica, ¿no? En el año 2015, en el año 2016, se han despachado a estos países estos volúmenes o estos montos en valor FOB. 26.700 en el año 2015 a Estados Unidos y 129.871 en el año 2016. En un principio se ve que a Bolivia se ha despachado bastante, ¿no? A Chile también, a Canadá y a Estados Unidos. Y vemos que a Estados Unidos está creciendo en un ritmo bastante grande desde 2015, ¿no? Y así, esta información lo podemos seguir bajando, que nos va a llegar en este formato, ¿no? De esta manera. Ustedes ya conocerán, cuando bajan la información del volumen despachado a un país, donde se indica el valor FOB, se indica acá, el peso neto, el peso bruto, y los kilogramos, ¿no? Incluso dice el número de RUC, y acá se puede ver, como se indicó, qué empresa está exportando. Es decir, si nosotros queremos saber quiénes son nuestros posibles competidores, acá está. Como se mencionó en un momento, Teobroma Inversiones, ¿no? Teobroma. Lo envía a este puerto de destino, ¿no? Y acá está su producto. Tableta de chocolate, 70% cacao, ¿no? Orgánico, dice, es un producto orgánico, ¿no? Con 30% de azúcar. Entonces, si nosotros queremos saber también quiénes son nuestros posibles competidores, acá está. Lo podemos ver. Pero también podemos saber quiénes son los clientes que le están comprando, ¿no? Porque acá tenemos el país. Y lo podemos identificar a través de la DUA. Y eso lo vemos acá.
Acá vemos, por ejemplo, haciendo la consulta de la DUA, vemos el número de manifiesto. Y con el número de manifiesto, nosotros ya podemos averiguar hacia qué países está y quién está importando. Y este es un trabajo, digamos, bastante exhaustivo, es un trabajo bastante tedioso, por no decir un trabajo de hormiga, que es importante recolectar datos, pero hay que organizarlos, ¿no? Y lo organizamos haciendo estos cuadros o tablas, cuadros estadísticos, ¿no? Unos cuadros estadísticos, como indicamos, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Tenemos, estos son otros cuadros adicionales más gráficos, ¿no? Donde se muestra, por ejemplo, para el tema de la industria mundial, qué volumen en el año 2016 se estaba comercializando, ¿no? Acá dice, chocolate, las 5 marcas de chocolate con más presencia en el mercado. 5 marcas, Hershey, Ferrero, Nestlé, Mondelez y Mars, con sus respectivos porcentajes, ¿no? Incluso dice, durante el 2016 la venta de chocolates generó 98.000 millones de dólares. Indica a nivel global cuántos millones de toneladas de cacao al año se está trabajando, ¿no? 5 millones de toneladas de cacao. Y acá indica el país con mayor presencia o exportación de cacao, que es Costa de Marfil. Y la fuente, Euromonitor, ¿no? Esa es la fuente, Euromonitor. Pero nosotros también podemos, ¿y esto cómo se armó? En otras palabras, también lo podemos armar desde acá, con la página de TradeMap. Vemos acá, por ejemplo, ¿no? Acá está el código o partida arancelaria internacional, el 180632, chocolates y demás preparaciones alimenticias, lo que exportamos de Perú a Estados Unidos, ¿no? E indica, ¿no? En el año 2017, en el año 2018, en el año 2019, valor FO. Y en kilogramos. Y además podemos determinar finalmente qué empresas la están importando, ¿no? A través de este medio, ¿no? Podemos determinar. Entonces, todo esto, con TradeMap o Euromonitor también, nos permite armar estos cuadros, ¿no? De información. Entonces, de esa manera, nosotros estructuramos a través de tablas, ¿no? Por ejemplo, evolución del mercado de golosinas orgánicas, que es otro aspecto de la industria mundial. ¿Cómo evolucionar el mercado de golosinas orgánicas? En este caso, ¿no? A nivel mundial. Y se muestra que Estados Unidos ha comercializado desde 2010 hasta 2014 estos volúmenes, ¿no? En millones de dólares. Canadá, este volumen. Alemania, este otro volumen. Reino Unido, 142 y hasta 190 millones, ¿no? Entonces, toda esa información lo podemos recabar de TradeMap. Hay información que quizás no se puede encontrar en TradeMap, entonces recurriremos a otras fuentes, ¿no? Como Euromonitor o, por ejemplo, también, que es el caso de ITC, ¿no? Hay ciertas páginas que nos permiten hacer esta recolección de datos, ¿no? La página de CISEX, ¿no? Que también tiene estudios de mercado para que podamos nosotros visualizar constantemente la evolución de la producción o comercialización, en este caso, de las tabletas de cacao, ¿no? Pero una buena fuente, como indicamos, es la de SUNAT, ¿no? Que se muestra precisamente de esta forma, ¿no? La podemos ver qué volumen, ¿no? Hemos recabado
para el año 2015, 2016, y así podemos ir recabando para el año 2017, etcétera, 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 ¿no? Entonces, yo ya lo bajé previamente, ¿no? Y acá yo lo puedo ver para el año 2000, a ver, 2020. Vamos a ver cuánto se ha comercializado en el año 2020. Muy bien, vamos a extraer. A ver, un momento. Déjenme hacer. Esta es información que ya se bajó previamente, ¿no? Entonces, con esta información nosotros podemos hacer nuestro análisis, ¿no? Armando los cuadros estadísticos, para que de esa manera podamos ir haciendo nuestras deducciones acerca de qué tan conveniente es este mercado, ¿no? Ahorita lo voy a mostrar. Entonces vamos a organizar la información. Valor FOB. País destino. El año. ¿Está? Muy bien. Entonces vamos a organizarlo desde el mayor al menor. Ordenar. De mayor a menor. Muy bien, vamos a ordenar el año 2020, a ver. Ordenar de mayor a menor. Bueno, en este año, por ejemplo, Estados Unidos ha importado menos, ¿no? Ha importado menos Estados Unidos, Chile ha importado más. Bueno, es propio de la pandemia que ocurrió, ¿no? Que ha paralizado grandemente, ya podrán ver qué cantidad más o menos hasta el momento, ¿no? Mientras que se ha comercializado 2.424.000 en el año 2016, 1.000.000, casi 2 millones también en el año 2017, en el año 2020 solamente 794.000 dólares, ¿no? O sea, casi 800.000 dólares, ¿no? Pero vemos que Estados Unidos, pues, es uno de los principales consumidores, ¿no? A ver, vamos a ver. También tenemos de otros años, ¿no? A ver, vamos a analizar, ¿ya? Vamos a bajar la información para ordenarla, ¿ya? ¿Listo? Esta es una forma como nosotros podemos ir armando nuestra información para hacer nuestro análisis, ¿correcto? Deme un minuto. Entonces, de esta manera nosotros vamos analizando nuestra información para saber las tendencias de cómo se están dando los despachos, por ejemplo. No queremos saber qué volumen estamos despachando y de esta manera estamos identificando qué volumen estamos despachando en valor FOB.
hemos organizado acá por 2015, 2016. Entonces, vamos a abrir acá. Esta información para saber cómo ha ido evolucionando cada año. Entonces, y la forma como nosotros podemos identificar eso es descargando esta información de la página de SUNAT. Este, por ejemplo, es del año 2017. Entonces lo llevamos a nuestra fuente principal, ¿no? Donde estamos haciendo el análisis. Esto es muy importante hacerlo previamente porque va a mostrar la evolución de los despachos. 17. De 2018. De esta manera estamos identificando qué volumen, a qué países y en qué volumen están importando los países, ¿no? Y quiénes, sobre todo, quiénes están abasteciéndolos. Por último, del año 2019. Vamos a recolectar la información de 2019. Los que ya tienen experiencia en manejo de tablas dinámicas, esto no es un problema, ¿no? Pero es importante tener data, ¿no? Para poder analizar la información o los datos y convertirlo en información. Vamos a terminar un momento. 2019. Muy bien, vamos a hacer otra vez el mismo proceso. Vamos a ordenarlo con una tabla dinámica. De destino, valor FOB y ya. Ahí está. Lo vamos a ordenar por valor de mayor a menor. Bueno, vemos que Bolivia nos compra bastante, ¿no? Chile también y Estados Unidos también.
Entonces, acumulado, ¿no? Tenemos este valor de $8.725.867 en lo que es tabletas de cacao, ¿no? Ha caído bastante el caso de Estados Unidos, ¿no? ¿Y cómo hemos organizado esta información? Pues precisamente de la manera que hemos hecho, ¿no? Hemos bajado información de SUNAT, como indicamos, y hemos ordenado por estos valores, ¿no? El país de destino, el año y el valor que nos interesa, qué volumen hemos despachado, valor FOB. Entonces, hemos visto que Estados Unidos es uno de los países que nos consume bastante, aparte de Bolivia y Chile, ¿no? Canadá también, Taiwán, Italia, Holanda, Japón, México. Los primeros 10 países podemos mencionarlos, ¿no? Los 10 países hasta España, ¿no? Entonces, de esta manera hemos podido organizar la información y nos permite analizar, ¿no? ¿Quiénes son los principales compradores? Y de esa manera nosotros ir perfilando, ¿no? Podemos identificar incluso, ¿no? ¿Quiénes son los principales exportadores? Cambiamos esto por el exportador. Ahí está. Ahí está. ¿Quién es el principal exportador? A ver, vamos a ver. Ordenarlo. Nestlé. Es un grande Nestlé. El segundo, ¿no? En acumulado, bueno, que en realidad ha dejado de hacerlo, Cooperativa Agraria Industrial Naranjillo. Ahí está otro de los competidores, ¿no? Exportadora Caminos Alto del Perú, Cacao Valle, Machu Picchu, ¿no? Dentro de los últimos 5 años. Nosotros podemos toda esa información recabarlo de SUNAT y de esa manera analizarla. Y en base a lo que estemos buscando de el índice de nuestra información, es que podemos nosotros ir armando, ¿no? La información. Y no solamente de SUNAT, también podemos buscarlo de TradeMap, ¿no? Podemos bajar información relevante que nos permita ir armando, ¿no? Nuestros cuadros estadísticos para poder analizar, porque no es suficiente que nosotros hablemos de datos. No es suficiente, hay que organizarlo. Y por eso vamos a la etapa de análisis. Y lo vamos a analizar organizándolo en tablas, cuadros estadísticos, listas o gráficos, ¿no? Como indicamos acá. O en este cuadro, también en esta tabla, ¿no? Y como indicamos, qué importante es saber, por ejemplo, quiénes son los principales competidores, ¿no? Organic Rainforest, Industria Sisa, Teobroma, ¿no? Teobroma no ha despachado nada en el 2020, ¿no? Fíjense, ¿no? Importante saber quiénes están exportando, pero para eso necesitamos saber y recabar información estadística o datos estadísticos de las fuentes muy importantes, en este caso SUNAT, TradeMap, como otras fuentes también, Euromonitor, bueno, son páginas que se pagan, en este caso Euromonitor, y así, ¿no? Fíjense, ¿no? Acá están Industrias Mayo. Y esto es por cada partida arancelaria. Este es de una partida arancelaria. Entonces,
Inteligencia de mercado, es importante saberlo, ¿no? Hemos visto que ordenando los datos nos da esta información. Para finalmente concluir en lo siguiente, ¿no? O sea, tenemos que llevar a una conclusión todo este análisis, ¿no? Que en el caso de la industria mundial, es decir, uno de los puntos que involucra el plan de negocio, dice, en el 2016 la industria mundial de chocolate generó ventas por 98.000 millones, lo cual la destaca en relación con otras industrias del rubro, como golosinas de azúcar, que alcanzó 63.000 millones. O sea, la industria del chocolate frente a la industria de golosinas de azúcar, hay una diferencia bastante abismal, ¿no? Como 30.000 millones, que indica acá que obtuvo, ¿no? O incluso la industria de gomas de mascar, con 25.000 millones, que se estima que para el año 2019 crezca hasta los 125.000 millones, ¿no? De 98 a 125.000 millones. Principalmente soportándose en las regiones Asia-Pacífico y Latinoamérica. Cabe notar que 5 empresas concentran casi el 55% del mercado mundial del mismo, según Euromonitor 2018. Que eso lo inferimos de acá, ¿no? Hemos hecho precisamente la bajada de información, en este caso de Euromonitor, pero también podemos haberlo hecho de Trademap, ¿no? Buscando quiénes son los principales importadores de una determinada, ¿no? De una determinada partida arancelaria. Entonces, la conclusión de cada parte, es decir, cada punto del informe, ¿no? O de la estructura que ya hemos definido previamente, tiene un soporte que se va mencionando en base a esa metodología, ¿no? Saber de dónde vamos a recolectar, ¿no? Y bajo qué mecanismos, y en el caso de fuente secundaria también, y finalmente organizándola, ¿no? A través de tablas, cuadros, listas, gráficos, como en este caso, o este otro, ¿no? Para finalmente inferir, deducir, concluir, ¿no? En base a información o datos ordenados, que es información relevante, ¿no? Este es otro caso, ¿no? Por ejemplo, el punto de principales distribuidores y puntos de venta. Tomaremos la recomendación de Marta Sesmero y Erika Ponte. Marta Sesmero es una también de las personas que se hizo entrevista de profundidad, quienes coinciden que el distribuidor a seleccionar debe contar con una amplia cobertura a nivel nacional y con conocimiento del mercado del estado de Florida, el cual sugieren que sea nuestro punto de entrada. Esta es la fuente. Son entrevistas de profundidad, ¿no? Mediante cuestionarios que han hecho. Y dice también, al respecto, Walter Franco, que es otra persona también, que se entrevistó, señala que lo más adecuado es iniciar el despliegue en una zona geográfica acotada con un solo distribuidor, en función de la rotación. Se irá ampliando el alcance de la distribución. Por ello, se revisarán los canales, ¿no? Por ello, se revisarán los canales de distribución, puntos de venta y análisis de precios del estado de Florida, ¿no? Y también, esta es otra fuente, ¿no? El link de Trading Group del año 2015. Entonces, todas estas conclusiones las soportamos en datos que han sido ordenados mediante análisis, ¿no? A través de cuadros estadísticos, tablas, listas, ¿correcto? Para poder ir desarrollando cada punto del informe, ¿correcto? Y de esa manera nosotros podamos tener ya un informe con una conclusión final que nos permite decidir si entramos o no en el negocio y de qué manera, ¿no? Qué clientes, qué canales vamos a utilizar, ¿no? Incluso qué precios, ¿no? Entonces, toda esta información se recopila de una manera directa o indirecta. De manera directa a través de encuestas, cuestionarios, mediante entrevistas de profundidad o incluso puede ser observaciones, o mediante fuente indirecta o secundaria, ¿no?
a través de el Internet que hemos hablado, que hemos mencionado, ¿no? Que es muy importante recabarlo con anticipación, como hemos visto hace un momento. ¿Correcto? Entonces, haciendo un recap, definimos la estructura del informe. No es que no hay nada al azar, la definimos previamente en base a un estándar o se estructura. Se recolecta la información a través de fuente primaria o secundaria. Se ordena los datos recolectados, ¿no? O sea, es una recolección de datos y se ordena estos datos a través de cuadros estadísticos, haciendo un análisis o listas u otras formas de ordenarla, para concluir finalmente qué nos está diciendo este análisis, ¿correcto? Muy bien. Entonces, en principio, es importante definir una estructura de informe, un objetivo, ¿no? Que en este caso, el objetivo, ¿cuál es? Determinar, ¿no? Cuán conveniente va a ser llevar tabletas de cacao orgánico hacia Estados Unidos, ¿no? Y para eso, nosotros ya lo definimos con el plan de recursos financieros, ¿no? En esta última parte vamos a ver ya números que en base a los costos y las ventas proyectadas, ¿no? Es que vamos a definir precisamente si decidimos seguir con el negocio o no. Como indicamos, una fuente secundaria fundamental para nuestro propósito es TradeMap, es SUNAT, ¿no? Que nos arrojó este archivo, ¿no? En principio nos manda datos, nada más, pero estos datos hay que organizarlos. Y acá nos dicen, ¿no? ¿Quiénes son nuestros principales competidores? ¿Correcto? Por ejemplo, ¿no? ¿Qué ha pasado con Naranjillo? ¿No? ¿Por qué ya no despachó el 2018, 2019, 2020? ¿Qué ha pasado? Ya no está despachando cacao orgánico, ¿no? Algo les ha pasado. Mientras los otros han seguido de manera permanente, ¿no? Machu Picchu, por ejemplo, ¿no? Ha seguido despachando. Fíjense que una caída bárbara ha sido el año 2020, ¿no? ¿Ven? $2 millones, casi 2 millones, casi 2 millones, más de 2 millones. El año 2019 ha crecido, ¿no? Más de 2 millones, a ver, para verlo claramente. ¿No? Casi 2 millones y medio, casi 2 millones, casi 2 millones, casi lo mismo. Bueno, cerca de 2 millones y medio, pero un poco menos que 2015, el año 2018. El año 2019, más que el año 2018. Y sin embargo, el año 2020, en lo que va ya de noviembre, ¿correcto? Porque esta es información hasta el 26 de noviembre, casi $800.000. Se ha bajado a casi una tercera parte del año pasado. El despacho de este cacao, de ese tipo de cacao, ¿no? O tabletas derivadas del cacao. Es fuerte la caída, ¿no? Sin embargo, esperemos que nos podamos recuperar el otro año, ¿no? Para seguir creciendo como debe ser, ¿no? Y toda esta información, como les indiqué, es importante explorar, ¿no? Buscar en estas páginas, TradeMap, ¿no? SUNAT, a nivel internacional TradeMap, a nivel local SUNAT, y buscar las otras informaciones relacionadas a nuestra estructura del informe, ¿no?
Ojo, no es que haya una única estructura, va a depender del documento que estemos hablando. En este caso, estamos hablando de un plan de negocios. Si nosotros vamos a hablar ya de un plan estratégico, es otra cosa, ¿no? Y vamos a hablar de una investigación de mercado, es otra cosa, y así. Cada objeto de trabajo tiene su propia estructura. Puede ser estándar, como también puede ser que se defina por nuestra parte, ¿no? Y de esa manera, primero estructurando el plan de negocio, es decir, estructurando el informe, que tiene sus partes muy diferenciadas, hacemos la recolección de datos mediante fuente primaria o secundaria, ¿correcto? Lo que no te dice la fuente secundaria, te la va a decir la fuente primaria, a través de las entrevistas de profundidad, utilizando encuestas o cuestionarios. Y se empieza a recopilar información. En el caso de la entrevista de profundidad, se definen personas a quienes vamos a entrevistar, previamente haber diseñado un cuestionario de preguntas, y de hecho que salen más cosas durante la entrevista, ¿no? También pueden utilizarse encuestas, y la recolección de datos de fuente secundaria, pues se definen pues las páginas principales que nos van a dar información. Y se va recolectando esa información y haciendo el ordenamiento a través de las, y el análisis a través de las tablas, cuadros, listas y gráficos. Para llevarlo, ¿no?, de esta manera y llegar a una conclusión en cada punto de la información o de la estructura del informe. Muy bien. Eso ha sido todo por el día de hoy. Hemos mencionado cómo empezar a armar este informe, ¿no?, y el análisis de los datos o información, ¿no?, para que podamos nosotros llegar a una conclusión. Por ejemplo, ¿no?, ¿es rentable el negocio o no es rentable el negocio? ¿Qué canal vamos a utilizar y qué no? Y así sucesivamente, ¿no? Incluso qué fuentes de información son fidedignas y no. Hasta todo eso podemos definir, ¿correcto? Muy bien. Eso ha sido todo en este curso de consultor junior. La otra semana seguiremos viendo ya otros casos más para afianzar nuestro conocimiento y que cada uno de ustedes pueda seguir progresando diariamente. Muchas gracias. Y cualquier cosa me escriben a este correo y a este número que también es WhatsApp, y estaremos en contacto la otra semana. Muy agradecido por su atención. Hasta luego.